Roma no sería la misma sin Gian Lorenzo Bernini. El escultor que convirtió el mármol en carne también fue el arquitecto que transformó la ciudad eterna en un escenario teatral. Bajo su dirección, San Pedro se convirtió en el corazón del catolicismo barroco, un baldaquino de bronce que parece suspenderse en el aire, una columnata que abraza a los fieles como brazos de piedra. Pero detrás del genio había un hombre complejo, ambicioso, astuto, capaz de intrigas palaciegas y de venganzas violentas. Tras el lienzo, un podcast de Rafael Japón. Hoy, tras el lienzo, tenemos la faceta de Bernini como arquitecto de Roma, pero también su vida privada. El escándalo de Costanza Bonarelli, las heridas de un amor obsesivo, los rivales silenciosos en la corte papal, el artista predilecto de Urbano VIII, el arquitecto de la Roma barroca y al mismo tiempo un hombre cuya biografía parece un guión de tragedia. Cuando se piensa en Bernini, lo primero que surge es mármol vivo, dramatismo escultórico, éxtasis visual, como hemos visto en el capítulo anterior. Pero sería ocultar la otra mitad de su genio, la de arquitecto y escenógrafo urbano. Fue él quien rediseñó la Roma barroca, una Roma que no solo se mira, sino que se habita y se siente como un templo viviente. Con Carlos Maderno ausente, el Papa Urbano VIII Barberini entregó a Bernini el encargo definitivo en 1626, convertir el centro de la Basílica de San Pedro en reverencia escultórica. Así nació el baldaquino, ese pabellón de bronce y oro que se alza 29 metros sobre el altar, sostenido por 4 columnas salomónicas que parecen brotar de un altar sagrado. El baldaquino no solo enmarca el altar papal, lo convierte en un eje vertical que conecta el túmulo de San Pedro con la cúpula, como si ambas entidades dialogaran por una fuerza visual superior. Más que un simple dosel sobre el altar mayor, era un símbolo de poder. 4 columnas salomónicas retorcidas como lianas gigantes sostienen un dosel monumental de bronce que parece flotar. En su decoración, abejas, el emblema de los Barberini, se deslizan junto a querubines y hojas de laurel. Todo en la obra habla del triunfo de una familia, pero también del triunfo de una iglesia que se veía a sí misma como dueña del mundo. Hay un detalle muy curioso. El bronce utilizado para el baldaquino no salió de ninguna mina, sino del Panteón de Agripa. Urbano VIII ordenó desmantelar parte del artesonado del templo romano para fundirlo. El escándalo fue tan grande que en Roma se acuñó un dicho sarcástico: quo non fecerunt barbari fecerunt barberini. Lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini. El saqueo de la antigüedad para glorificar a la iglesia moderna. Pero Bernini no se detuvo ahí. Bajo el papado de Alejandro VII, entre 1656 y 1667, transformó la explanada que hoy conocemos como Piazza San Pedro. Ideó las icónicas columnatas sinuosas, 2 brazos pétreos de 284 columnas y 140 esculturas de santos que abrazan a los fieles y articulan un espacio escénico público, Santa Sede y ciudad. Fe y arquitectura se funden en esta elipse monumental que anticipa las procesiones y bendiciones papales.
Este rediseño urbano fue mucho más que estética, fue una declaración política y espiritual. Bernini convirtió la fe en espectáculo y el poder en arquitectura que abraza y guía. Lo que antes era una explanada fragmentada pasó a ser una plaza diseñada para encarnar la idea de iglesia maternal, un abrazo circular de piedra y luz que persuadiera a los peregrinos. Al mismo tiempo, Bernini se reinventó como arquitecto de iglesias. Quizás la más célebre es San Andrés del Quirinal, construida para los jesuitas, un templo pequeño, casi íntimo, pero de una teatralidad sin precedentes. El espacio ovalado envuelve al visitante, la luz cae en diagonales precisas, los mármoles polícromos vibran como un telón de ópera. Allí el barroco no es solo grandiosidad, sino emoción calculada. Todo está pensado para conmover, para atrapar, para dirigir la experiencia del creyente como si fuera un actor en escena. Si algo definió la carrera de Gian Lorenzo Bernini fue su capacidad para sobrevivir en las aguas turbulentas de la política romana. Desde muy joven entendió que no bastaba con ser un artista brillante, había que ser también un estratega. Sus obras no eran solo esculturas o proyectos arquitectónicos, eran instrumentos de poder, mensajes dirigidos al pueblo y a la posteridad. El primero en apostar todo por él fue el Papa Urbano VIII Barberini. Urbano lo hizo su artista predilecto y lo convirtió prácticamente en el portavoz visual de su pontificado. Bajo su protección, Bernini levantó el baldaquino de San Pedro, la obra que lo consagró como arquitecto oficial de la cristiandad. Urbano confiaba tanto en él que, según cuentan, llegó a decir: «Es un gran placer para este siglo que Bernini haya nacido en él». Con Urbano, Bernini era intocable y su estilo se convirtió en el lenguaje oficial de Roma. Pero el poder cambia de manos y con él la fortuna de los artistas. Tras la muerte de Urbano VIII, el nuevo Papa Inocencio X Panfili le retiró su favor. El motivo fue un desastre arquitectónico, los campanili de San Pedro. Bernini había proyectado 2 torres para coronar la fachada de Maderno, pero pronto aparecieron grietas y la obra se derrumbó. El escándalo fue mayúsculo. La prensa de la época, pasquines anónimos pegados en las calles de Roma, ridiculizó al artista y sus enemigos aprovecharon para hundirlo. Inocencio lo relegó, prefiriendo a otros arquitectos como Francesco Borromini o Carlo Rainaldi. Sin embargo, Bernini no era un hombre que se resignara. Siguió trabajando para nobles poderosos como los Chigi. Sabía que cada familia necesitaba un emblema visual que reforzara su prestigio, y él ofrecía justamente eso. Esculturas que eran manifiestos políticos. La Fontana dei Quattro Fiumi, encargada por Inocencio X para la Piazza Navona, no es solo una fuente, como ya vimos en el capítulo anterior, es un mapa de poder global de la Iglesia, con los grandes ríos del mundo sometidos al mandato de Roma. Fue también una forma de reconciliarse con el Papa que lo había despreciado. Una jugada maestra de propaganda que volvió a situarlo en el centro de la escena. Con Alejandro VII Chigi, su estrella brilló de nuevo con fuerza. Este pontífice entendió que Bernini era el único capaz de dar forma visible a sus ambiciones urbanísticas. De esa alianza nació la monumental columnata de San Pedro, un abrazo de piedra que convierte la plaza en un escenario teatral, y proyectos como la ya mencionada iglesia de San Andrés del Quirinal. Ejemplo perfecto del barroco íntimo y emocional. Alejandro VII lo rehabilitó por completo, devolviéndole el control del urbanismo romano. Hay detalles curiosos que muestran hasta qué punto Bernini y el poder iban de la mano. El bronce del baldaquino, como ya dijimos, fue arrancado del Panteón, generando un escándalo que marcó a los Barberini.
En la fontana dei Quattro Fiumi se rumoreaba que la estatua del Nilo cubría su cabeza no por azar, sino porque Bernini quería insinuar que el proyecto de su rival, Borromini, es decir, la iglesia de Sant'Agnese in Agone, justo enfrente, era tan inseguro que podría venirse abajo en cualquier momento. En el mundo de Bernini, hasta los gestos del mármol eran armas políticas. Así, entre papas que lo encumbraban o lo arrinconaban, entre familias nobles que lo usaban como estandarte, Bernini se convirtió en el gran escenógrafo del poder barroco. Su talento no se limitaba al arte. Sabía leer las tensiones, intuir los deseos y darles formas en piedra, bronce o arquitectura. Por eso Roma se convirtió en su teatro y él en su director absoluto. Pero si en el arte Bernini fue un genio incontestable, en la vida privada fue un hombre impulsivo, celoso y desbordado por sus pasiones. Su biografía está marcada por episodios que parecen escritos para una tragedia barroca, con todos los ingredientes del teatro que él mismo levantaba en mármol. El más célebre de estos escándalos gira en torno a Costanza Bonarelli, la mujer de uno de sus ayudantes. Bernini se obsesionó con ella. La esculpió en uno de los retratos más íntimos y sensuales del siglo XVII, con el cabello suelto y los labios entreabiertos, como si la hubiéramos sorprendido en un instante de intimidad. Pero la pasión se volvió tormento cuando descubrió que Costanza lo engañaba, nada menos que con su propio hermano, Luigi Bernini. La reacción fue desmedida. En un ataque de furia, Gian Lorenzo ordenó que siguieran a la mujer, irrumpió en su casa y golpeó brutalmente a Luigi. Pero no se detuvo ahí. Según las crónicas recogidas por Filippo Baldinucci, Bernini mandó a un criado de confianza a desfigurar el rostro de Costanza con una cuchilla. Un gesto atroz, propio de un señor feudal más que de un artista. El escándalo corrió por Roma, pero aquí entra en juego el otro gran protagonista de la vida de Bernini, el poder. El Papa Urbano VIII, que lo protegía como a un hijo, intervino personalmente para sofocar la tormenta. Bernini fue condenado únicamente a pagar una multa simbólica. Luigi, el hermano traidor, fue enviado a París para trabajar en encargos menores lejos de Roma, y Constanza terminó en la cárcel acusada de adulterio. En cualquier otro caso, el artista habría sido arruinado para siempre, pero Bernini era diferente. Solo un genio bajo la protección de los papas podía salir casi impune de un crimen pasional de esta magnitud. El busto de Costanza Bonarelli, conservado hoy en el Museo del Valgello de Florencia, es una de las piezas más desconcertantes de toda la obra de Bernini. No se trata de una santa ni de un personaje ilustre. No es un retrato oficial ni un encargo solemne. Es un gesto de amor privado. Constanza aparece con el cabello suelto, desordenado, como recién levantada de la cama. La camisa se abre descuidadamente sobre el pecho y los labios entreabiertos parecen suspender una respiración agitada. Nunca antes el mármol había capturado un instante tan íntimo, tan íntimamente humano. Bernini no esculpió a una modelo, ni a una esposa sumisa, ni a una dama de corte. Esculpió a una amante. Y en ese mármol traslucen la fascinación y el deseo, la devoción y la posesión. No es solo un retrato, es un secreto esculpido, una confesión convertida en piedra. Muchos historiadores lo consideran el retrato más personal y sincero de todo el barroco, porque en él no habla el artista de los papas ni el escultor del poder, sino el hombre Gian Lorenzo Bernini, atrapado en su propia pasión. Un mármol que respira, que ama, que arde y que todavía hoy nos obliga a bajar la voz cuando lo contemplamos, como si hubiéramos irrumpido en una intimidad prohibida.
Hoy el busto de Costanza Bonarelli no solo se contempla como un retrato íntimo, sino también como un experimento radical en la historia del arte. Algunos historiadores lo consideran un antecedente del retrato psicológico moderno. Bernini no representa solo la apariencia, sino un estado emocional, un instante fugaz que de algún modo nos permite asomarnos al alma de la retratada. Otros lo leen en clave erótica, incluso subversiva para su tiempo. Ninguna mujer de la Roma del siglo XVII habría posado con esa naturalidad doméstica, con el cabello deshecho y el gesto vulnerable. El mármol parece atraparla en un momento posterior al amor, en esa intimidad que normalmente queda fuera de la esfera del arte oficial. Por eso el busto de Costanza se convierte en una anomalía fascinante. Es el Bernini que se aparta de la pompa de papas y cardenales para mostrarse, de manera insólita, humano, vulnerable y apasionado. Un testimonio de que detrás de la máscara del genio barroco protegido por el poder, había un hombre capaz de amar con una intensidad que todavía nos incomoda y nos deslumbra. Este episodio ha sido leído de muchas maneras. Para algunos muestra el lado más oscuro del artista, capaz de la violencia más cruel. Para otros es un reflejo del clima social y patriarcal de la Roma barroca, donde la reputación de un hombre valía más que la vida de una mujer. Lo cierto es que aquel escándalo marcó a Bernini para siempre, obligándolo a casarse poco después con Caterina Tezio, hija de un notario romano, en lo que muchos vieron como un intento de encauzar su vida. Pero el carácter del escultor seguía siendo volcánico. Rivalizó hasta la obsesión con otros artistas, sobre todo con Francesco Borromini, en una relación de competencia que rozaba el odio. Y aunque siempre acababa imponiéndose, el precio era un rastro de enemigos, rumores y tensiones que alimentaban la leyenda de un hombre tan genial como peligroso. Así, detrás del mármol perfecto y el teatro triunfal de Roma, había un ser humano contradictorio, devoto y pecador, protegido y perseguido, artista sublime y amante brutal. Y quizá sea precisamente esa vida turbulenta lo que hace que su obra siga palpitando con tanta fuerza 4 siglos después. Como hemos visto, el genio también tropezó, y cuando lo hizo el estruendo fue mayor. En 1646 Bernini vio como su proyecto para los campanarios de San Pedro se convertía en una pesadilla. Urbano VIII lo había elegido para coronar la fachada de la basílica con 2 torres monumentales. El diseño era ambicioso, pero pronto comenzaron los problemas. Grietas en la estructura, inestabilidad en los cimientos, rumores de que el peso estaba dañando el edificio de Miguel Ángel. El escándalo fue inmediato. Inocencio X, que no tenía simpatía por el artista y que prefería a Borromini, ordenó detener las obras. Y lo que debía haber sido una cima de gloria se transformó en humillación pública. Los enemigos de Bernini aprovecharon la ocasión. Borromini, que ya resentía la fama arrolladora de su rival, vio en ese colapso una especie de justicia divina. Los campanarios fueron derribados, literalmente piedra a piedra. Bernini quedó marcado como el artífice de un fracaso monumental. Durante años Roma entera habló del desastre y su prestigio se tambaleó. Por primera vez el artista predilecto de los papas parecía vulnerable. Y sin embargo, su caída no fue definitiva. Bernini supo rehacerse. Con la llegada de Alessandro VII Chigi al solio pontificio, su estrella volvió a brillar. De esa alianza surgiría una de sus obras más importantes, la Cátedra de San Pedro, un relicario monumental que combina escultura, arquitectura y luz para magnificar la autoridad papal. El fracaso de los campanarios, en vez de destruirlo, terminó forjando la leyenda. Bernini había probado el sabor de la derrota, pero demostró que su verdadero talento no estaba en las torres que se caen, sino en levantar símbolos eternos. En los años más oscuros de su carrera, Bernini esculpió una de las esculturas más interesantes, una que guarda un secreto amargo, la verdad desvelada por el tiempo. Una figura femenina, desnuda, luminosa,
que alza al cielo el sol de la verdad, esperando que algún día el tiempo descorra el velo de las calumnias. Sus enemigos lo habían señalado como único culpable del desastre de los campanarios de San Pedro, y Roma lo miraba con desconfianza. La estatua se convirtió en una defensa muda, un manifiesto en piedra. No fue un encargo, era un testimonio personal, un grito sin palabras. El tiempo que debía revelar la verdad nunca llegó a completarse. Quedó solo la mujer, sola como el propio Bernini en aquel momento. Una confesión íntima disfrazada de alegoría, una obra en la que el escultor se justifica ante la historia. Hoy, contemplarla en la galería de Villa Borghese es escuchar la voz de un artista herido que no aceptaba ser vencido. En esa verdad de mármol se esconde su orgullo, su fe en que la posteridad limpiaría su nombre. Y en cierto modo así fue. Los campanarios cayeron, pero el nombre de Bernini se levantó más alto que nunca. Bernini murió en 1680 a los 81 años. Roma se vistió de luto. El escultor que había dado forma al poder papal fue enterrado en la humilde tumba familiar de Santa María Maggiore, casi en secreto, sin monumentos ostentosos. Un contraste que parece imposible para quien había transformado la ciudad en un gran escenario de fe y propaganda. Su taller había formado a generaciones enteras de artistas. De él salieron escultores, arquitectos y pintores que expandieron el barroco por toda Europa. En sus discípulos y en sus rivales sobrevivió el lenguaje que él había impuesto, el del mármol vivo, el de la arquitectura teatral y el de la Roma que respiraba arte en cada esquina. El estilo de Bernini fue mucho más que un capricho barroco. Definió la imagen del catolicismo triunfante de la Contrarreforma. Sus obras marcaron a Francia con la corte de Luis XIV, a Viena con la familia imperial e incluso a España con Felipe IV, que admiraba en Bernini el rostro más puro del poder. Sus rostros y modelos circularon en colecciones privadas y aún hoy siguen siendo emblemas de un arte que quería emocionar para dominar. El niño prodigio, que hacía llorar al mármol, terminó su vida como príncipe del barroco, amado y odiado, temido y reverenciado, convertido en mito antes de morir. Pero la Roma de Bernini no fue solo un escenario de hombres. Entre los mármoles de sus iglesias y los palacios de sus mecenas, también trabajaron mujeres que desafiaron el silencio y el decoro, artistas que pintaron, diseñaron, enseñaron y sobrevivieron al olvido. En el próximo episodio de Tras el lienzo viajaremos hacia esas otras historias, las de Lavinia Fontana y Plautil Labrici y tantas otras que más allá de Artemisia Gentileschi alzaron su voz en los talleres y conventos de la Roma barroca. Mujeres que no solo pintaron, sino que lucharon por existir tras el lienzo del tiempo. Síguenos en Instagram para ver las obras y detalles de cada episodio. Y no olvides suscribirte para estar al día de los nuevos episodios de Tras el lienzo.